Bien, quiero invitarle para que busquemos en nuestra Biblia el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer allí en el capítulo inicial, en el capítulo número 1, el versículo número 17, los versículos 17 y también el versículo 18. ¿Estamos listos? Usted puede compartir la lectura con alguien que tenga cerca. Nuestros invitados, los invitados de la iglesia. Dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hasta ahí vamos a leer, y quiero invocar el favor de Dios para que esta palabra venga a nosotros a través del Espíritu Santo que está aquí, está con nosotros. ¿Me ayuda a orar? ¿Se une conmigo? Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de congregarnos y de poderte adorar, de poderte invocar como en este momento lo hacemos, uniéndonos con tu iglesia. Te pedimos ahora el favor de tu palabra, para que ella venga a nosotros. Nuestra vida necesita de ti, porque no solo de alimento vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por ello te rogamos que nos ministres, que tu Espíritu Santo sea quien traiga tu buena palabra y pueda aplicarla a la realidad particular de cada uno. Ayúdanos para que nada en nuestro pensamiento, nada en nuestra vida nos impida el poderte escuchar ahora. Háblanos, Señor, porque necesitamos de ti para que nos enseñes a hacer tu voluntad. Glorifícate a través de estos minutos que consagramos a ti, para que más que hablar de la Biblia, tu palabra irrumpa hoy en este lugar, en nuestra mente, en nuestra vida, y haga la obra para la cual tú la has enviado. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. En la Biblia encontramos la mención de la palabra discípulo, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en 261 ocasiones, 261 veces, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, encontramos la mención de esa palabra que debe ser muy importante para nosotros. Digo que debe ser muy importante para nosotros, ya que el llamado que Dios nos ha hecho no es únicamente a creer en Él. Nos ha llamado a seguirle, a ser discípulos suyos. ¿Usted está de acuerdo en eso? Bueno, y si alguien en algún lugar del planeta Tierra no estuviera de acuerdo, es así como lo he dicho. Ese es el propósito divino, que nosotros, después de creer, nos convirtamos en sus discípulos. Con respecto a lo que significa ser discípulo, o a quienes se les llama como tales, discípulos o discípulas, a través del tiempo ha existido mucha subjetividad con respecto al significado del término. Lo subjetivo es lo que pensamos de manera particular, lo que sentimos, lo que creemos. Y si en esta misma mañana
a nosotros se nos pidiera responder a nuestra idea de lo que significa ser discípulo, creo que allí hallaríamos lo que acabo de mencionar, la subjetividad con respecto a lo que significa ser discípulo. Por ello vamos a converger con respecto a quienes se le llama discípulos en la palabra de Dios, porque ella es la única que puede aclararnos las cosas. Que ella entonces en esta mañana nos ilumine nuestro pensamiento y llegue a lo profundo de nuestro corazón para validar nuestra vida en el seguimiento de Jesús o para enrumbarla en la dirección correcta. Hace varios años en mi país, vivo en El Salvador, les dije que habito en la ciudad capital, San Salvador, y ahí trabajo como uno de los pastores de la denominación que el pastor Jorge mencionaba, la Iglesia Elim. En mi país, en el año 2013, no está muy lejos, se hizo una encuesta. Por eso digo que esta encuesta es bastante contemporánea en relación a la cantidad de evangélicos, cristianos evangélicos que había en el país. El resultado fue interesante, así de primera mano, porque se decía que el 40% de la población de El Salvador son cristianos evangélicos. 40% en el año 2013. Y el crecimiento allá como acá, ¿sí?, a través de la iglesia, ha seguido. A estas alturas, después de 5 años, podríamos decir que hemos pasado del 40%. No puedo precisar qué porcentaje podríamos ser en este momento, pero el ritmo de crecimiento de las iglesias evangélicas es muy interesante en mi país, como en toda Latinoamérica. Está cobrando auge. Cada día se añaden al grupo, a la iglesia, más personas a través del trabajo de evangelismo, al cual cada vez se suman más miembros de las congregaciones. De hecho, creo que usted se ha integrado a uno de los diferentes rediles o células, como nosotros le llamamos, para allí sumarse al esfuerzo evangelizador, ya que la mejor forma de evangelizar es por medio del evangelismo relacional. ¿Cuántos seremos ahora en San Salvador? Y mejor dicho, en todo el país, en El Salvador. Más del 40. Lo curioso es que a pesar de que casi se llega a la mitad de la población del país, las transformaciones que el país necesita no están ocurriendo. No hay una relación de ese crecimiento, 40% o más, con la condición en la que se encuentra el país. Algo tendría que estar ocurriendo y de manera más evidente en la sociedad, porque la iglesia debe producir un efecto transformador en donde está, un efecto transformador en la sociedad, porque somos sal de esta tierra, somos la luz de este mundo, usted lo sabe. Analizando el porqué de la falta de transformación de las estructuras sociales, que comienza desde la transformación de las personas, pero recordemos que no existen únicamente pecados personales, sino que hay pecados sociales. Analizando todo eso, concluimos de que en el proceso de ser un precreyente para llegar a ser un creyente, eso se logra a través de la evangelización de la iglesia, se ha detenido un poco el proceso que debería de continuar para hacer de un creyente un discípulo. Muchos en las congregaciones
se han limitado a ser creyentes. ¿Quién es un creyente? Es una persona que después de tener algunas ideas acerca de Dios, o sea, ser un precreyente, ya que en Latinoamérica hay esa base de religión que hace que las personas tengan algunas ideas con respecto a Dios, algunas nociones con respecto al cristianismo. Entonces es alguien que después de ser un precreyente ha decidido confiar en Dios, aceptar a Jesucristo como Salvador. A veces no se logra comprender que Jesucristo es más que Salvador. Y para llegar a ser Salvador, debe ser Señor de la vida. Pero un creyente es alguien que ha rendido su vida para creer. Y entonces, ejerciendo la fe en la medida de esa fe que cada quien posee, espera que las acciones salvíficas de Dios lleguen a su vida a través de ella en las diferentes circunstancias. Eso es ser un creyente. Pero el proceso no tiene que finalizar allí. De la evangelización, de ser un precreyente a llegar a ser un creyente cuando decidimos entregarnos a Cristo y responder así al llamado de Dios y recibir el amor de Dios que ha sido expresado de una manera máxima, majestuosa en la entrega de Jesucristo. Necesitamos saber quiénes son discípulos o a quienes se les llama para confirmar que estamos en ese camino o para responder al llamado de Dios a fin de llegar a serlo. Quiero insistir, Dios quiere discípulos. Él quiere personas que no únicamente hayan aceptado su amor, recibido su favor, sino que estén determinadas a seguirle. Por eso esta mañana quiero hablar acerca del seguimiento de Jesús. ¿Qué implica seguir a Jesús? Y más bien voy a hablar acerca de las características del discípulo. Voy a limitarme a hablar 3 puntos al respecto. Espero su atención. ¿Quiénes son discípulos? En la Biblia podemos ver que se le llama así a las personas que mantuvieron una relación especial e intensa con Jesús de Nazaret. Esa es la definición a la que llegaríamos luego de analizar en donde la palabra está siendo utilizada. Dije que 261 veces he mencionado el término. Al analizar esas menciones, la conclusión de la definición de lo que es un discípulo es la que acabo de decir. Es una persona que mantiene una relación especial e intensa con Jesús. Entonces, cuando escuchamos eso, tenemos que pensar en nosotros. Nuestra relación es mantenida, por supuesto, estamos acá. Eso habla de la constancia, de la permanencia. ¿Es especial nuestra relación? Cada quien debe de responderlo. ¿Sí? Especial porque priorizamos al Señor. Y es ahí donde Cristo no solo es Salvador, sino llega a ser Señor de la vida. Es una relación especial, entonces, ya que le priorizamos o debemos de priorizarle. Y lo tercero, es una relación intensa, profunda. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, vamos a ver los 3 puntos que les he anunciado. En primer lugar, con respecto a las características de un discípulo, es alguien que recibe el llamado de Jesús.
Jesús es quien le llama directamente. Por supuesto, Pablo, por ejemplo, dice a los corintios, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Él. Pero note esas palabras que literalmente he mencionado, que se encuentran en la primera carta a los corintios. El apóstol Pablo está diciendo de que Dios ruega a través de Él, de nosotros, dice, a través de la iglesia. Porque el llamado que toda persona debe de escuchar debe ser directamente de Cristo hacia su vida. No puede ser que alguien llegue a responder al seguimiento de Jesús por una persuasión, por un convencimiento. Por supuesto, hay elementos que tienen que ver con el raciocinio de la verdad del Evangelio. Pero no es que nos van a convencer. No es que todo ocurre en el intelecto, sino toda aquella persona que llega a ser un discípulo deberá o debería haber escuchado a Jesús llamarle directamente. Nosotros estamos muy preocupados con la niñez de nuestra iglesia y de las iglesias evangélicas, porque existe un peligro de que las personas, en este caso los adolescentes y la niñez, lleguen a conocer las enseñanzas de Jesús, no así a Jesús mismo. Y el reto de toda iglesia no es tan solo enseñar lo que Jesús quiere que se conozca. El desafío para enfrentar ese reto debe ser el procurar que la niñez y la adolescencia, más que conocer las enseñanzas de Jesús, le conozca a Él. Por eso estoy diciendo que las características de un discípulo inician cuando escucha el llamado de Jesús. Tal como acá lo acabamos de leer. Jesús les dijo: venid en pos de mí. Él les llamó. En el Evangelio de Juan hay un relato de cómo un hombre llamado Felipe, que había respondido al llamado de Jesús, va a cierta ciudad y encuentra a alguien llamado Natanael. Y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Al principio todo estaba bien. Las primeras palabras, las primeras frases: hemos encontrado a aquel del cual escribió Moisés y los profetas, a Jesús. Pero cuando dice de Nazaret, todo se le vino abajo. Y él entonces respondió: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Necesitaba escucharle para que toda duda, ¿sí?, toda incredulidad fuese despejada. Necesitaba oírle a él hablar, llamándole, como acá lo podemos leer, que Jesús les dijo: venid en pos de mí. Se lo dijo a dos hermanos, a Simón, quien luego fue llamado Pedro, y a Andrés. Ellos estaban echando la red en el mar, porque usted recuerda quiénes eran. Su oficio era la pesca, eran pescadores. La primera característica de un discípulo es que ha escuchado a Jesús llamar. No tan solo conoce las enseñanzas de Él, no tan solo ha llegado a ser miembro de una iglesia porque hubo una influencia de familia, de amistad, sino que tiene la convicción de que Dios le ha llamado. Jesucristo ha hecho la invitación a seguirle. Eso es muy importante. Entonces, es la primera característica. En la Biblia encontramos las menciones de personas
que tomaron la iniciativa por seguir a Jesús. Lamentablemente, cuando las personas toman la iniciativa, terminan mal. Aquí surge la pregunta, quizá en su mente: ¿es malo tomar la iniciativa de seguir a Jesús? No podemos tomar la iniciativa, porque en el ser humano hay una condición de que no entiende lo bueno como debe de entenderlo, ¿sí? No desea hacer lo bueno y no puede hacerlo. Entonces, aunque tome la iniciativa, no estará respondiéndole a Dios como Él quiere, ¿sí? Sería como cuando un enfermo es cambiado de habitación y de cama o es trasladado a un hospital sin que se recupere. Las personas que tomaron la iniciativa terminaron mal, fracasaron. Y aquí van las menciones bíblicas. Por ejemplo, en Marcos, el mismo evangelio que hemos leído, en el capítulo 10 y del versículo 17 al 27, encontramos el relato de aquel joven pudiente, un joven rico, que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? La pregunta no era tan solo para despejar alguna duda, él quería incorporarse, él quería ser discípulo. Y el Señor le dice: ¿saben los mandamientos? El joven le responde: los he guardado desde mi juventud. Estaba listo para comenzar el viaje en pos de Jesús de Nazaret. Jesús entonces le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso le impactó mucho, porque amaba las posesiones y no pudo responder a esa invitación. Se alejó de Cristo de manera triste, ¿sí? Con un sentimiento de frustración. Y entonces el Señor dijo que era un poco difícil, más que difícil, imposible que un rico entrara al reino de Dios. Entonces, los discípulos que escucharon eso se sorprendieron. Pero el Señor dijo: lo que para los hombres es imposible, posible es para Dios. Ese es un ejemplo, el del joven rico, de alguien que pretendía unirse al grupo de los discípulos, pero tomando la iniciativa. No pudo responder al llamado de él cuando le dijo: para ser mi seguidor, tienes que vender todo lo que posees y darlo a los pobres. Pero no es el único caso. También hay una referencia en Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62, en donde cuando Jesús caminaba por las diferentes aldeas y ciudades, alguien le sale al paso y le dice: te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que primero me despida de mi familia, ¿sí? Él estaba pensando en recibir la aprobación de otras personas antes de decidir a Jesús, cosa que él estaba mostrando, ¿sí?, como un interés que él poseía. Quería ir en pos de Jesús, pero no había recibido el llamado de él. Entonces, cuando las personas toman la iniciativa, terminan fracasando. Estoy alojado en el hogar de los hermanos Chacón, la familia Chacón, a quienes les agradezco su hospitalidad. Y ayer precisamente platicábamos de qué ocurre con algunas personas que llegan a los rediles y están ahí perseverando, ¿sí? Compran su Biblia con mucho entusiasmo, asisten fielmente a los rediles, pero luego desaparecen como que si fuesen arrebatados al tercer cielo. Desaparecen, ya no se les halla ni rastro de ellos. ¿Qué ocurre? Posiblemente los diferentes rediles tienen esa misma experiencia. Lo que sucede es
que cuando no se ha escuchado el llamado de Jesús a seguirle, se fracasa. ¿Sí? Así de que no tenga miedo usted pensando, a saber cuándo será mi día. No piense negativamente, a saber cuándo no podré más. Y entonces tener la sensación de que se está como en la cuerda floja, a saber cuándo. Y más que ve que otros vienen detrás, no muevan la cuerda, por favor. No tenga temor, no estamos en la cuerda floja. Debe existir una seguridad, una convicción de que quien nos ha llamado es Dios, de que hemos escuchado a Jesucristo hablarnos. Amén. Esa convicción es la que nos va a hacer perseverar, seguir fielmente sirviéndole y honrándole hasta el final de nuestra vida terrenal o hasta el momento cuando Jesucristo regrese a esta tierra. Cristo es quien te ha llamado. Y si tú tienes duda, escúchale, que esta mañana Él te está llamando para que tú creas en Él y te conviertas en un discípulo suyo. Segundo punto. Otra característica es que ser discípulo implica un rompimiento con el pasado. No podemos seguir arrastrando el pasado o viviendo en él y tener una doble vida, una doble moral y hacer de la vida cristiana como un atuendo que nos colocamos ciertos días a ciertas horas para luego despojarnos de él. Eso no puede ser un auténtico cristianismo. Cuando se escucha a Jesús llamarnos para seguirle y llegar a ser discípulos, se rompe con el pasado. No puede ser de otra manera. En el versículo 18 que finalmente leímos, dice que dejando luego sus redes, le siguieron. Ruptura, rompimiento con el pasado. No puede ser que, voy a ilustrarlo de esta manera, nuestro corazón esté dividido y en él, sí, hayan algunas reservas, habitaciones que están bajo llave. Ese es el yo oculto. En el cuadrante de Johari existe esa parte en toda persona, ¿sí? Y hay otra parte que es el yo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Pero no puede ser que nuestra condición sea esa, sino que el pasado debió haber quedado atrás. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto, eso no ocurre súbitamente. Lo que ocurre instantáneamente es el nuevo nacimiento, la regeneración. Pero igual que el nacimiento físico es un proceso de crecimiento que se viene dando, de la adquisición de hábitos que deberían ser solamente buenos, pero también incorporamos a la vida los malos ejemplos que se convierten en malos hábitos, o las influencias negativas que se apoderan de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida. Igual en la vida cristiana debemos de, luego de nacer, iniciar el proceso en donde cada día nos alejamos más de ese pasado. Y cuando usted lo ve por el retrovisor de su vida, logra percibir que está más lejos de él. No puede ser que estemos en el mismo sitio, como esa historia de unos borrachos que fueron al otro lado del lago, a la cantina, a la taberna, a beber cerveza, licor, y se trasladaron en su barca, la dejaron amarrada, por supuesto, fueron, celebraron, se divirtieron, se embriagaron y regresaban a la medianoche. Comenzaron a remar y remar y remar y remar y remar, y les parecía que estaban muy lejos más de lo usual, el lugar de su destino.
Hasta que amaneció, rayó el alba y pudieron ver que estaban en el mismo sitio, ya un poco más sobrios ellos. Su bote seguía amarrado al muelle. No puede ser que nuestra vida tenga esa triste experiencia, que intentemos remar y remar y remar y remar y pasan días, pasan semanas, meses, años y seguimos siendo los mismos cristianos, que nos cuesta hacer la voluntad de Dios, que no nos comprometemos, que cuestionamos. Debe existir una ruptura con el pasado. Dejando las redes sociales, no, le dejaron, lo abandonaron, todo, como Pablo, que dice, las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado, voy a usar la mejor palabra, ¿sí? Como pérdida, como basura, pero hay otra palabra más fuerte, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es que ante Él, ante Cristo, cuando Él brilla en su plenitud, cuando le escuchamos de frente hablarnos, todo lo demás debería ser eclipsado ante su luz gloriosa, ante su luz bendita. Si Cristo no te ha cautivado, es porque quizá no le has escuchado hablarte directamente. Ok, solo tengo 8 minutos para finalizar. Vamos a seguir. Otra característica de ser discípulo es que se asume una misión. Ser discípulo significa asumir una misión. Y en el versículo lo que encontramos es que Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Él les llamaba para asumir una misión, ¿sí? Les decía que sus habilidades, en el caso de ellos, pescadores de peces, la usarían para la misión. Ser discípulo implica eso. La misión de Dios no ha sido entregada a unas pocas personas. Debemos asumirla todos los que hemos creído en Él y le estamos siguiendo. Dios quiere que tus capacidades, tus conocimientos, tus habilidades, tu estilo de vida sea invertido en la promoción de su reino. Dios quiere que tú seas un misionero. El concepto tradicional de un misionero es el de aquella persona que va a una etnia, a un lugar no alcanzado y recibe un entrenamiento y va a esos lugares por medio de una agencia misionera y incursiona para tener una exploración y luego se radica para llevar a cabo la misión camuflajeada, ¿sí? Porque hay lugares difíciles, entonces es penado la evangelización. Esa es la idea de ser un misionero. Pero nosotros debemos de llevar a cabo la misión de Dios desde quienes somos, desde lo que hacemos. Tu campo misionero debe ser tu familia, tu campo misionero debe ser tu vecindario, tu campo misionero debe ser tu trabajo, tu campo misionero debe ser tu profesión, tu campo misionero es tu localidad, es tu ciudad. Significa asumir una misión. Os haré pescadores de hombres. ¿Qué te quiere hacer Dios? Cuando Él te ha llamado a seguirle. Cuando tú has roto con el pasado, ¿qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué querrá Dios que realicemos antes de partir de esta vida, de este mundo? Todo eso significa ser discípulo. Entonces la pregunta sería, ¿somos creyentes o somos discípulos? Tú dirás, bueno, yo con respecto a las características, algunas las tengo, solo he mencionado 3. No basta con ser un discípulo a medias, parcialmente. Debemos ser seguidores de Jesús de manera integral, completamente. Vivir para Él. Y como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendas palabras la de Pablo. Qué tremenda declaración.
Pero no es solamente, qué héroe era Pablo. Tú has sido llamado también a hacerlo. Y yo, respondiendo al llamado de Jesús. Resumiendo, respondiendo a la pregunta, ¿quién es un discípulo? Encontramos características en la Biblia. En estos dos versículos nos alumbran mucho, porque así es siempre la palabra de Dios. Número uno, es haber escuchado directamente a Jesús para seguirle. Sí, sin lugar a dudas. Número dos, implica una ruptura con el pasado. Significa, número tres, el asumir una misión en esta vida. Entonces, ¿estamos yendo detrás de Él o pretendemos que Él venga detrás de nosotros? Hay muchos manipuladores en las iglesias que son creyentes y que quieren doblarle el brazo a Dios. Le condicionan porque tienen la idea de que Dios está a favor de ellos. Por supuesto que lo está, pero en un pensamiento equivocado de que Él va a seguirnos. Es al revés. Entonces, si nos encontramos yendo en la dirección incorrecta, hagamos un giro y vayamos en pos de Él y amémosle por toda la vida, porque Él nos amó incondicionalmente. Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro, por favor. Reflexionemos en la presencia de Dios acerca de esta palabra que ahora ha venido a nosotros.